Roberto Covaría, el indígena maestro que me enseñó hace décadas en una lucha por la defensa de su territorio, tenía toda la razón. Si se saca el petróleo de la tierra, se marchita la vida en el planeta. Gracias, muy amables. Bueno, mucha atención porque el presidente Gustavo Petro ya se encuentra en la tierra del tío Sam, en Estados Unidos, en donde pues en el transcurso de esta semana va a sostener una serie de reuniones con gente muy importante y con congresistas de ese país. Y sobre todo para el jueves finalizar con esa invitación del mismísimo presidente Joe Biden a la Casa Blanca, en donde se espera pues se hablen de temas tan importantes como la lucha contra las drogas, el narcotráfico, obviamente sobre la paz mundial, la paz total que el presidente Gustavo Petro ha venido planteando en este país y que ha generado bastante polémica, quizás mucha de esta por la desinformación de medios tradicionales y de gente de la oposición, y sobre todo para hablar sobre cambio climático. El presidente ya nos dio pues un abrebocas esta mañana en el discurso ante Naciones Unidas. ¿Qué fue lo que dijo Gustavo Petro en Estados Unidos? ¿Cuál es esa propuesta y ese anuncio que hizo respecto a la selva amazónica? Les cuento. Bien, vamos a entrar acá en contexto muy breve con este trino de la presidencia de Colombia, que dice lo siguiente: desde la sede de la Organización de las Naciones Unidas, el presidente Petro participó en la sesión de apertura en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, Pueblos Indígenas, Salud Humana, Salud del Planeta y Territorial y Cambio Climático, un enfoque basado en los derechos. Y es que el presidente Petro en este espacio hizo un llamado a esas grandes potencias sobre las alertas que la Tierra le está dando a la humanidad. Estamos viendo bastantes movimientos sísmicos muy seguidos, terremotos, ya estamos observando esas consecuencias del cambio climático, que es pues una de las banderas de Gustavo Petro y que ha venido alertando no solamente en los últimos meses o en campaña. Esto es algo que Petro ha venido diciendo desde hace años. Que le hagan caso, pues no, pero deja ese precedente y lo hizo esta vez ante Naciones Unidas, sobre este tema. Pero creo que sin más rodeo es mejor que escuchemos al jefe de Estado y las declaraciones que hizo en Naciones Unidas. Por acá escribió: me dirijo a los pueblos ancestrales del mundo en las Naciones Unidas. Es la paz, la urgencia y cambiar la deuda para la acción climática que salve la humanidad. Roberto Covaría, el líder UBA, lo dijo: sacar el petróleo de la tierra es como sacar la sangre, solo acabará la vida. Y este pues es uno de los principales llamados del presidente Gustavo Petro a dejar de una vez por todas esa extracción de petróleo y otros fósiles que están afectando pues la vida y la estabilidad del planeta, que obviamente de alguna u otra manera termina afectando a la humanidad. Sin más rodeos, vamos a escuchar al presidente, que fue ovacionado. A este man lo aplaudieron, la gente muy contenta con su discurso, pero pues saquen ustedes sus propias conclusiones, escúchenlo y vamos a acelerar este video. No hay ningún error, vamos a acelerarlo un poquitico porque ustedes saben que Petro habla pues bastante. Entonces, para que no se torne un poco aburrido el escucharlo. Entonces, pues nada, vamos al video. Sabemos que la selva amazónica, entre las selvas del país, es vital desde el punto de vista del equilibrio climático en el mundo. Si la selva amazónica desaparece, no solo desaparece el agua de Colombia, que beben más de 50 millones de habitantes, sino que desaparece buena parte de la existencia humana. El equilibrio climático se rompe. Por tanto, recuperar, revitalizar la selva amazónica se vuelve un imperativo mundial. Hemos convocado una cumbre de países que tienen responsabilidad territorial sobre la selva amazónica, 10 en total, para que se reúnan, para que puedan construir un programa común, que se pueda dialogar con el resto de la humanidad, con el resto de los gobiernos mundiales, para posibilitar el flujo de dinero que se necesita. Colombia pondrá para este año ya más de 150 millones de dólares ella sola, a pesar de sus necesidades, para que se pueda construir ese patrimonio común
que nos permita decirle al mundo que la selva amazónica se revitaliza en sus fronteras naturales y que por tanto aportamos como América Latina uno de los grandes equilibrios del clima mundial y por tanto sustento de la vida. Esta cumbre se realizará en el mes de agosto en Belén de Pará, en Brasil. Y queremos que los pueblos indígenas que habitan esas selvas, las de la Amazonía, las otras circundantes, nos permitan su apoyo para que esta cumbre pueda ser una fusión entre el deseo indígena del equilibrio vital y la realidad política que se plasma a partir de la administración, las propuestas y la agenda de los gobiernos que tenemos soberanía sobre ese territorio. Bueno, primer gran anuncio del presidente Gustavo Petro, y es que habrá una cumbre que se celebrará en agosto de este año en Brasil, entre los diferentes gobiernos que tienen pues alguna que otra responsabilidad sobre la selva amazónica, ese pulmón del mundo que hay que cuidar y que obviamente no fue protegido por el anterior gobierno, por el gobierno Duque, como debía ser. Ustedes recordarán que durante esa administración uribista, pues Duque permitió que se deforestara enormes terrenos de la selva amazónica, que reitero, es un pulmón del mundo. Es que la gente no piensa, la gente dice como, bueno, no, por el momento no está pasando nada, pero a futuro es donde se van a empezar a ver las consecuencias. Incluso en estos momentos las estamos observando también con varios fenómenos naturales tan seguidos que no tenían lugar en años pasados. Pero bueno, este es un primer gran anuncio, una convención, un gran diálogo entre diferentes países en Brasil para agosto de este año. Son los pueblos indígenas los que mejor pueden cuidar la selva amazónica y por tanto son los pueblos indígenas, con nuestro apoyo, los que pueden aportarle a la lucha contra la crisis climática uno de los principales pilares de sostenimiento del equilibrio de la vida en todo el planeta. Sin embargo, no podemos caer en una especie de trampa. Creer que con reforestar, que con revitalizar las selvas se puede superar la crisis climática. Eso no es cierto. Podríamos sembrar hasta el último metro cuadrado de todo el continente y el problema no tendría solución. Indudablemente sería una gran propuesta en torno al equilibrio, pero no la determinante. La única manera de solucionar la crisis climática que aqueja a la humanidad, una de las crisis civilizatorias integrales, porque trae el hambre, trae la enfermedad como lo acabamos de vivir, trae el estancamiento económico y en el fondo trae la guerra. La crisis integral de la humanidad, esa crisis climática no se soluciona sino dejando de extraer el petróleo, el carbón y el gas. En mi opinión, la discusión mundial se está alejando del núcleo central del problema y busca maquillajes. Claro, un mundo de países poderosos que se dedican a la guerra, ¿cómo se van a dedicar a la vida y a salvar la humanidad de la crisis climática? Y lo está diciendo en Estados Unidos, en el atril de Naciones Unidas. Le hace un llamado, y más bien un llamado de atención a esas grandes potencias que se están dedicando a la guerra en vez pues, de salvar la vida de millones de personas en diferentes partes del mundo. La guerra ha dado la opción para escaparse de las soluciones que implica la crisis climática. Por eso presionar la paz mundial hoy es fundamental. La guerra no conlleva vida, solo conlleva muerte. Nos quita el espacio temporal que tenemos muy corto para que la vida pueda ser en el planeta. La guerra solo está ocultando la incapacidad del poder mundial por solucionar la crisis climática. Porque ni más ni menos, dejar de consumir petróleo, carbón y gas es quitar la base de lo que ha sido en siglo y medio la acumulación de la ganancia en el mundo, la acumulación del capital, como decía la economía política. Le estamos suplicando desde este salón al gran capital sin decirlo, porque el discurso políticamente correcto nos lo impide, que deje de acumular, que se torne en aliado de la vida, lo cual es un imposible prácticamente. Cada vez más, como Roberto Covarría, pienso que por aquí perdemos el tiempo. Y no es que esté pregonando la gran revolución contra el gran capital, que no hubo y que no tenemos tiempo de hacer. Lo que estoy pregonando es que tomemos medidas pragmáticas y en este foro sí que podría ayudarnos a que las tomáramos, a que las presionáramos. La paz es una, indudablemente, fundamental. Sin tiempo no hay tiempo para la humanidad.
sin tiempo para tomar las decisiones fundamentales, no hay el tiempo que corre como un cronómetro en contra de toda la especie humana para tomar las decisiones. Pero la segunda tiene que ver con que no podemos esperar ya del mercado, del capital privado, la solución fundamental del problema de la crisis climática. 40 años, 4 décadas hemos tomado en toda la existencia humana para convencernos, y se ha convencido a mucha parte de la humanidad, que el mercado lo puede solucionar todo. Bueno, la acumulación del capital mercantil ha producido el mayor daño que la especie humana podía recibir, la posibilidad de su propia extinción. Y acá obviamente se está refiriendo a ese capitalismo salvaje que muchas empresas, muchos gobiernos han venido apoyando y que está destruyendo pues la vida y la sostenibilidad del planeta Tierra. Obviamente pone en riesgo la vida de millones de personas y de generaciones próximas a la nuestra. Es un llamado sensato, a veces parece como algo tan lógico, pero pues en la realidad se ve algo totalmente distinto. A la gente y a esos grandes empresarios, a esos capitalistas salvajes, no les importa sino acumular más y más dineros y riquezas. No es de allí donde saldrán las soluciones. Creo imperioso que los estados se puedan fortalecer, que la capacidad planificadora pueda garantizar los hechos que en una década tenemos que tomar. Ojalá fuera este el escenario para hacerlo. Los hechos que se tienen que tomar para pasar a convertirnos en unas economías descarbonizadas, sin petróleo, sin carbón, quién sabe, sin acumulación del capital. Esas decisiones públicas multilaterales globales que necesitan un principio de democratización mundial, que necesitan de multilateralidad, que necesitan de la diversidad política y humana que en los estados se puede concretar y en los movimientos sociales de la humanidad, tienen que tomar las decisiones de tránsito inmediato hacia las economías descarbonizadas. Tienen que planificar las grandes inversiones que en porcentaje del Producto Interno Bruto de todo el mundo se nos harían increíbles, pero que son absolutamente esenciales si queremos que nuestros hijos y nuestros nietos puedan vivir corriendo por calles o por veredas o por mundos rurales o por bosques a lo largo y ancho del planeta. Para poder financiar la transición que hoy los estados y los movimientos sociales unidos tienen que adelantar, le guste o no le guste a los mercados, es necesario entonces abrir los espacios financieros para poder actuar en 10 años. Señor Secretario General de las Naciones Unidas, hemos conversado con el Fondo Monetario Internacional y le hemos propuesto, y nos gustaría que esta propuesta fuera llevada también por los pueblos indígenas a los poderes del mundo, que se cambie la deuda por acción climática, que los estados todos puedan disminuir su endeudamiento para que pueda aparecer un espacio financiero público que permita adelantar resultados climáticos concretos, no por miles de millones de dólares, no solo en los países más pobres de la tierra, tiene que ser por billones de dólares y tiene que cobijar a todos los países de la tierra. Solo de esa manera los estados podrían ser hoy fuertes, fiscal y financieramente, y solo así podrían planificar las acciones concretas que aquí en una década en todo el mundo puedan adaptar poblaciones para que sigan viviendo a pesar del cambio climático y puedan solucionar los ejes centrales que están produciendo la crisis climática sobre la Tierra y que redundan en apenas acabar el consumo del petróleo, del carbón y del gas de manera casi inmediata. La transición ya no da más espera. El mercado no lo está haciendo. El gran capital desconoce tanto las opciones que tiene la vida sobre el planeta que está recurriendo a las guerras para tapar las necesidades de un cambio del sistema que es imperioso si queremos vivir sobre este planeta. Roberto Covaría, el indígena maestro que me enseñó hace décadas en una lucha por la defensa de su territorio, tenía toda la razón. Si se saca el petróleo de la tierra, se marchita la vida en el planeta. Gracias, muy amables. Bueno, esas fueron las declaraciones del presidente Gustavo Petro en Naciones Unidas durante ese encuentro que pues sostuvo con diferentes organizaciones indígenas de varios países del mundo. Ustedes ya lo escucharon, ustedes observaron, lo ovacionaron, lo aplaudieron y bueno, Petro sigue siendo noticia a nivel mundial, sigue siendo noticia en los Estados Unidos y acá la oposición y sobre todo el uribismo sigue llorando. No diré nada más.
Si están en YouTube, los invito y las invito a suscribirse a este canal. Si están en Facebook o en alguna otra plataforma, invitadísimos también a seguirnos, a comentar y a compartir el video. Nos vemos en una próxima entrega.